El Evangelio de este domingo nos presenta la pesca milagrosa. Cuando se pescaba en el lago de Galilea, que es un lago muy grande, era de noche. Pedro era un curtido pescador. Él siempre había vivido en pueblos de la ribera del lago, antes de casarse y después de casarse. A él le habían salido los dientes entre redes y peces. Y sabía muy bien que cuando tenían que pescar era por la noche. Pero después de pasarse toda la noche pescando, no pescaron nada. Llega Jesús y les dice que tienen que pescar ahora, cuando era de día. ¿Qué diría Pedro? Si cuando se pesca es de noche. ¿Qué entenderá Jesús que es de tierra adentro? Nazaret no tiene lago, si él no ha pescado nunca. Sabrá de carpintería, de lo que sea, pero de pesca, ¿qué va a saber él? Pero se fía de Jesús, echa las redes y la pesca es tan grande que casi reventaba la red. Tuvieron que llamar a los compañeros de la otra barca para poder sacar los peces. Y aquí el asombro se apodera de tal manera de Pedro que le dice a Jesús esa frase: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pedro ve su pequeñez y pide que Jesús se aleje de él. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Le hace caso a Pedro? No. Gracias a Dios no le hizo ningún caso. ¿Qué hace Jesús? En vez de alejarse de él, lo que hace es acercarse a él. ¿Y qué es lo que le dice? No temas. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. No solamente Jesús no se aleja de él, sino que se acerca a él y además le confía una misión importantísima. ¿Qué manera más distinta de actuar Jesús con respecto a aquello que había deseado en un principio Pedro? Aunque el Evangelio no lo recoja, es de suponer que Jesús le explicaría algo más a Pedro. Porque Pedro cambia radicalmente. Cambia de pedir que Jesús se aleje de él a seguirlo, a dejarlo todo, que dice expresamente el Evangelio. Él y los demás apóstoles lo dejan todo y le siguen. Qué cambio tan grande se ha realizado en Pedro. Lo dejan todo y le siguen. Pasan de ese deseo de Pedro, de que se alejen de él, a acercarse de tal manera a pasar varios años conviviendo con Jesús. Qué distinto el modo de pensar de Pedro y el modo de pensar Jesús. Ojalá y todos entendamos esto, que todos lo entendamos, que Jesús no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Son palabras de Jesús. Él nos lo dijo. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. A veces entendemos mal lo que es la Iglesia. Pensamos que la Iglesia es un lugar para los santos, para los perfectos, para los puros. Podemos decir, no, pero en el fondo el subconsciente nos traiciona. Y esto lo pensamos bastante. ¿Por qué lo digo? Todos habremos escuchado alguna vez, en alguna ocasión, esa frase: esta persona, tanto ir a misa y después hay que ver cómo es, las cosas tan malas que hace. ¿Por qué decimos eso? Porque en el fondo pensamos que la Iglesia es para los perfectos.
para los puros, para los santos. Y no es así. El Papa Francisco utiliza mucho una expresión muy bonita. Dice él que la Iglesia es como un hospital de campaña, donde tenemos que ir a curar nuestras heridas. Las heridas que nos produce el pecado. Porque el pecado hiere. Vamos a ver ahora brevemente en 3 direcciones que nos puede herir el pecado. En primer lugar, el pecado ofende a Dios. Porque el pecado es rechazar el amor de Dios. El pecado no es solamente faltar o hacer una ofensa contra Dios, es ante todo rechazar el amor de Dios. Cuando nosotros amamos mucho a una persona y esa persona nos rechaza, ¿a qué nos duele? Eso le pasa a Jesús. El pecado hiere el corazón de Dios. En segundo lugar, el pecado también ofende a Dios en cuanto nosotros hacemos daño a los demás. En cuanto nosotros pecamos contra los demás. Cuando nosotros le hacemos daño a una persona, no solamente estamos ofendiendo a esa persona, también estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios a esa persona la ama y le duele el daño que podamos hacerle. Lo explico con un ejemplo. Tengo un amigo, como no van a conocerlo, lo puedo decir, tengo un amigo que está últimamente, lleva ya años bastante perdido, ha cogido, un mal camino, y cuando lo veo, a mí me da pena. ¿Por qué? Porque es mi amigo, porque lo quiero. Y veo que está perdiendo a su familia. Y veo que prácticamente no va a conocer a sus nietos, ni va a disfrutar de sus nietos. Todo por su mala cabeza, sí. Pero a mí me duele que haya tomado ese mal camino. ¿Por qué? Porque es un amigo mío y le quiero. Así, si esto me pasa a mí con una persona, ¿qué no le pasará a Dios con sus hijos cuando le hacemos daño? Si nos duele a nosotros cuando a una persona, a un amigo nuestro, le hacen daño, ¿cómo no le va a doler a Dios? Claro que esto a Dios le duele. Y en tercer y último lugar, estoy hablando de cuando nosotros hacemos daño a una persona, eso ofende a Dios porque Dios ama a esa persona. Y en tercer lugar, también ofende a Dios cuando nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque el pecado nos hace daño. Y como nos hace daño a nosotros mismos, a Dios le duele por la misma razón que cuando le hacemos daño a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y a Dios le duele que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos. Nosotros pensamos muchas veces que el pecado es ofender a los demás. Cuando yo me hago daño a mí mismo, por ejemplo, si me meto en la droga, me estoy daño a mí mismo. Yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Eso también le duele a Dios? ¿Por qué? Porque Dios te ama, Dios te quiere y no quiere que te hagas daño a ti mismo. Cada vez que hacemos un pecado, estamos dañando a Dios, estamos hiriendo el corazón de Dios, porque Dios ama a los demás y también porque nos ama a cada uno de nosotros. Bien porque hagamos ese daño a los demás o porque no lo hagamos a nosotros mismos, eso ofende a Dios, eso hiere a Dios, porque Dios ama a los demás y nos ama a nosotros. En resumen, no nos alejemos de Dios, como intentó Pedro en un principio, sino que nos acerquemos a Él, como hizo Jesús con Pedro y después hace Pedro con Jesús, y
en el tema del pecado, ese pecado siempre hiere a Dios y también a nosotros o a los demás. Pidámosle al Señor que nos dé luz para entender este ejemplo que nos da el Evangelio de hoy, este testimonio, mejor dicho, que nos da el Evangelio de hoy, y que el Señor también nos dé la fuerza para vivirlo. Que así sea.